A ver, una empresa que presta un servicio público está transcurriendo su actividad económica en un monopolio. Un monopolio que, al ser un servicio público, tiene una regulación particular. Y esa regulación siempre es en beneficio del usuario del servicio público. Una de las características que se plantea cuando uno va a prestar un servicio público, ya sea el Estado o un privado, que el servicio público tiene que tener continuidad. No puede ser interrumpido. Y por eso es que en la legislación anglosajona a este tipo de empresas se las llama utilities. Es decir, tienen de alguna manera, no es el caso de Argentina, pero tienen de alguna manera una utilidad asegurada, porque una empresa que presta un servicio público y que no se puede interrumpir no puede quebrar. Lo cual no significa que si el servicio público es prestado por el Estado no pueda ser deficitario. La plata siempre aparece porque el servicio público tiene que tener esa característica de continuidad e ininterrumpibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre si lo presta el Estado o lo presta un privado? Bueno, el privado necesita ser eficiente con la tarifa que se le asigna, porque en esa eficiencia está si su utilidad va a ser negativa, nula o positiva. Entonces, frente a si una empresa privada que presta un servicio público es lo mismo que una empresa privada, comercial o industrial, no es lo mismo. Tiene que adaptarse a un marco regulatorio específico. Acá nosotros tenemos de alguna manera una característica que es que no podemos, digamos, en una empresa privada uno puede hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. Nosotros podemos hacer todo lo que el marco regulatorio nos permita. Hay una gran diferencia, ¿no? Y después, en una empresa privada, uno hace las inversiones de acuerdo a lo que considera que va a tener más rentabilidad o cómo está entendiendo que va a funcionar el mercado. Cuando uno presta un servicio público, lo que tiene que hacer es atender al crecimiento de la demanda en función de un plan de inversión que está autorizado por el regulador. Nosotros, por ejemplo, para el quinquenio que está actualmente en vigencia, que es 2017-2021, nosotros habíamos propuesto un plan de inversión de 200 millones. Casi la tercera parte de lo que habíamos propuesto nosotros en función de una demanda que estábamos pensando que iba a crecer de otra manera. El Enargás lo redujo. En otros casos, a otras empresas se lo aumentó en función de una demanda que el Enargás estaba previendo que no estaba bien atendida. Así que esas son básicamente las principales diferencias. Y la otra gran diferencia que tiene una empresa privada que da un servicio público tiene que ver con la conformación del precio del producto que está comercializando, en este caso, el gas natural. En el caso de un servicio público de energía, sea el gas o sea la electricidad, es muy parecido. Ahí está el componente energía, que en nuestro caso es el gas, que en el caso particular de Entre Ríos, el gas viene de dos cuencas. Del norte, que es gas de Salta y gas de Bolivia, y la cuenca neuquina. Además, después entra a jugar el gas importado en barcos, que en este momento no hay, ¿no? Después está el transporte, o sea, el servicio de gasoductos para poder traer el gas desde Neuquén y desde Salta. Después está el componente de servicio de distribución, que es recibir el gas del gasoducto y distribuirlo en la ciudad. Y el último componente son los impuestos, que es la cuarta parte de la factura, digamos, ¿no? Uno paga 100, 25 pesos son impuestos. Entonces,
En el caso del gas, el servicio público es el transporte y la distribución. El gas en sí mismo, el combustible, no es un servicio público. Ahora se buscó transparentar más el precio de gas, se hizo una subasta a través de una plataforma electrónica de la Bolsa de Comercio, en donde todos los grandes consumidores de gas, o sea, las distribuidoras, más las centrales eléctricas, más algunas comercializadoras, plantearon su demanda y habían ofertas que iban entrando y se iban distribuyendo en función del precio. Primero se distribuían las de precio más barato y así hasta las de precio más caro. Y quedaron afuera ofertas porque el precio era más caro de lo que los compradores estaban dispuestos a pagar. Fue una forma de transparentar el precio. Ahí no regula el Estado ese precio. En el caso del transporte y la distribución sí, regula el Estado. Y básicamente la rentabilidad está dada por la inversión realizada. Ya el componente de precio del servicio es el recupero de la inversión realizada, los gastos que apruebe el organismo de contralor como gastos de operación y mantenimiento, más la utilidad razonable, que es lo que plantea el marco regulatorio y que es fijada en este caso por Enargas. Ahora, esa rentabilidad no es sobre ventas, es sobre capital invertido. Y ese capital invertido tiene todo un mecanismo de auditoría y de control, de evaluación de las obras, y sobre eso es la tasa de rentabilidad. No es sobre las ventas, no es sobre las obras, por ejemplo, que desarrolló la provincia, no es sobre las obras que desarrollaron terceros. No sé si se acuerdan, en la época en que rigió el congelamiento tarifario, obviamente las empresas no teníamos el flujo de fondos necesarios para poder invertir. Estábamos todos con rentabilidades negativas. Entonces, la provincia de Entre Ríos hizo muchas inversiones, hubieron casos de particulares que hicieron su red, eso se incorpora a valor cero en el patrimonio de las empresas de gas. Entonces, sobre esas obras no hay rentabilidad. Sí está el costo de operación y mantenimiento de las obras, pero no rentabilidad sobre esa inversión que está incorporada a nuestro patrimonio con valor cero. Habiendo entendido toda esta primera parte, podemos preguntarle ahora a Alberto Gutiérrez cuál es el porcentaje de una factura de gas que recibe un usuario mensual o bimestralmente que corresponde al servicio que cobra o la parte que le corresponde a la empresa que lo está distribuyendo, en este caso Redengas. ¿Y cuáles son los otros elementos que conforman esta factura, como por ejemplo el tema impositivo? Dependiendo de la categoría de usuario, entre un 6 y un 16%. Dependiendo de la categoría de usuario. El gas, dependiendo de la categoría de usuario, es más o menos. Y el transporte lo mismo, digamos, ¿no? Pero el componente de distribución en la factura es el que menos incide. Y cuando se incrementa ahora en la audiencia que se hizo la semana pasada, iba a haber un incremento, todos los incrementos son de porcentajes. Entonces suben misma proporción impuestos, suben misma proporción... los impuestos son porcentajes, así que... Siempre van a subir. Siempre van a subir y van atados al precio total de la factura. ¿Qué es lo que no sube igual? No sube igual el gas que el componente de transporte y el componente de distribución. ¿Por qué? Porque el gas tiene un precio que está fijado por la oferta y la demanda en este caso, y además tiene un componente que es dólar, lo mismo que la soja, lo mismo que el trigo, lo mismo que el acero, lo mismo que el petróleo, ¿sí? Es un commodity y tiene un precio en dólar. No tiene el mismo precio en importación. El gas importado hoy está en un promedio de $8 y el gas nacional está en un promedio de 4,70. En Estados Unidos, en Henry Hub, que es el mercado del gas, está en $3,50. Pero
este año, por un decreto de Presidencia de la Nación de diciembre de 2018 y una resolución de principio de año del Enargas, si bien el precio del gas es en dólares, tiene precio en pesos por 6 meses. Entonces, el precio del gas del 1 de abril al 30 de septiembre tiene, si bien está en dólares, el tipo de cambio al que se va a facturar es el que fije el Enargas del promedio Banco Nación Divisas del 1 al 15 de marzo. Entonces, ese tipo de cambio va a quedar fijo para el semestre abril-septiembre. Cuando sea el semestre de verano, octubre-marzo, va a ser el tipo de cambio del 1 al 15 de septiembre. A ver, un buen servicio conviene dar, eso siempre, porque la verdad es que por más que sea un monopolio, no es que la energía que nosotros vendemos no tenga competencia. Uno puede tener una cocina y un horno eléctrico, puede tener un aire acondicionado eléctrico, puede calefaccionarse con gas licuado de petróleo. No es que es insustituible el gas. Es más económico, es indudable, pero el buen servicio nosotros intentamos darlo siempre. Además, el buen servicio está asociado a la seguridad. El gas es uno de los pocos servicios que muy raramente se corta. No hay problema de que frente a un accidente se cortó el gas en la ciudad o en un barrio entero. Eso prácticamente no pasa. Y no pasa por la gran inversión que hay en mantenimiento. Las normas de gas y el cumplimiento que hay que hacer de ellas a través de todas las auditorías que hay del Enargas a lo largo del año hacen que las instalaciones funcionen 100%. Y los protocolos de entrenamiento para que los empleados puedan atenderlas. Nosotros caños de gas hay rotos 1 o 2 por semana. De empresas constructoras, de la municipalidad, de gente que trabaja para otros servicios públicos. Todas las semanas tenemos 1 o 2 caños, pero hay todo un protocolo de entrenamiento y de actuación para que eso se pueda reparar rápidamente. Ahora, con respecto a la pregunta de dónde viene la rentabilidad de las empresas, bueno, como en todas las empresas, ¿no? De hacer inversiones oportunas a precios razonables y de ser austeros en el manejo de la empresa, digamos, ¿no? Hay varios sistemas tarifarios, ¿no? El sistema que rige para el gas es un sistema que se llama Price Cap, en donde se fija un sistema de tarifas máximas por 5 años y esas tarifas tienen el componente de rentabilidad, el componente de recupero de capital, el componente gastos de operación y mantenimiento. Si uno es eficiente en cómo maneja ese componente de gasto de operación y mantenimiento que incluye la administración, su beneficio se puede incrementar. Ahora, en la próxima revisión tarifaria, a los 5 años, la base de gasto de operación y mantenimiento y administración bajó. Y eso se traslada al usuario. Porque no es que uno vuelve a un presupuesto base cero. Si uno había declarado que iba a tener gastos de operación y mantenimiento, pasó las auditorías del Enargas, esos gastos eran 100 y después durante los 5 años, por eficiencia en los procesos, logró bajarlos a 90, en el próximo quinquenio no sale de nuevo de 100, sale de 90. Entonces, si quiere tener un mayor beneficio, tiene que volver a tener mayores eficiencias. Ese es el esquema del sistema tarifario que rige en el sector del gas natural. Y con todo este panorama, una empresa privada que da servicios públicos tiene la obligación de dar rentabilidad. Sí, tienen que ser rentables. La verdad es que tiene que serlo. Pero por supuesto, ahí está este componente de decir, el cálculo tiene alguna complejidad, el cálculo de la tarifa, pero siempre está el componente de cómo uno quiere manejar o puede manejar su empresa en base a los gastos propios, ¿no? Cuando se hace el cálculo de la tarifa se hace
en base a estudios que uno declara al Enargas y auditorías que el Enargas realiza sobre sus gastos. No es una declaración jurada que alegremente el Enargas aprueba. Hay toda una serie de procesos, inclusive a nosotros hay gastos que no nos aprobaron, los dejaron afuera. Y si uno de esos gastos los quiere sostener, se pagan desde la rentabilidad, no desde la tarifa. El cálculo tiene, como te decía, una complejidad, que es que el cálculo va haciendo una suma que termina en algo que se llama requerimiento de ingresos. Esa suma es cuántos son los gastos de operación y mantenimiento, cuánto es el costo de la energía que uno va a vender, cuánto es las inversiones que va a realizar, o la rentabilidad sobre las inversiones que va a realizar en el quinquenio, y cuánto es la rentabilidad sobre las inversiones ya realizadas, inversiones por supuesto que no tienen que estar amortizadas. Todo eso da el conjunto de lo que debería facturar la empresa en 5 años. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la tarifa a partir de ese requerimiento de ingresos? Bueno, con una demanda estimada. ¿Sí? ¿Cuántos usuarios uno va a tener? ¿Cuántos metros cúbicos va a vender? Y ahí es donde pueden haber algún tipo de problemas, ¿no? Que si esa demanda está sobreestimada, es decir, si el ente regulador estima que uno va a vender 100.000 metros cúbicos y hace la distribución de ese requerimiento de ingresos sobre 100.000 metros cúbicos y después uno vendió 80.000, indudablemente no va a llegar al requerimiento de ingresos y no va a tener la rentabilidad esperada. Si por el contrario el ente regulador estima que se van a vender 100.000 metros cúbicos en el periodo, se hace la distribución sobre 100.000 metros cúbicos y uno vendió 120.000 metros cúbicos, va a tener una rentabilidad mayor, porque ese cálculo se hizo sobre una cantidad de metros cúbicos menor a la que debería ser. Entonces está ese componente que puede influir en la rentabilidad de la empresa. Si la demanda está bien calculada, uno debería tener la rentabilidad regulatoria, que es esa rentabilidad justa y razonable, que es la que establece la ley, y es la que se aplica en todos los sistemas de servicios públicos, sea transporte o sea energía, digamos, ¿no? O agua. Pero también está el componente de administración de la empresa. Si uno no administra bien, y bueno, la rentabilidad se va a ver mermada, y ahí jugarán los accionistas, ¿no? con la administración de la empresa, si está conforme como se está administrando o no. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.